Bueno, en este video lo que vamos a ver es la última opción de armar un listado. Pero en este caso de mostrar la lista de empleados activos. O sea, sería similar a lo que hicimos en el video pasado mostrando todos los registros del archivo, pero vamos a tener que tener en cuenta solamente de ir detectando aquellos que estén activos y a esos mostrarlos. O sea, básicamente, si miramos lo que veníamos trabajando, deberíamos posicionar el puntero en el byte 0 de comienzo del archivo, eh, ir obteniendo de a uno, recuperando de a uno con el load los registros, siempre que el archivo tenga registro, obviamente, y mientras el byte de comienzo del registro sea menor al tamaño del archivo. Esa va a ser la manera de ir barriéndolo secuencialmente al archivo. Vamos leyendo de a uno cada registro. Después de leer el registro, ya sabemos que el puntero se posiciona en el byte de comienzo del registro siguiente. Y ese registro que leemos, que lo asignamos a una variable de registro en la memoria RAM, vamos a tener que mirar si el estado está en A, o sea, está activo. Si es así, lo mostramos. Podemos llamar al procedimiento de mostrar empleado, que ya lo tenemos preparado. Y si llega a estar en B, no lo mostramos. O sea que sería una lista de todos los empleados en estado A, o sea, activos. En el código va a haber un nuevo procedimiento, el de listar empleados activos, y lo que va a hacer ese procedimiento, el encabezado es exactamente igual que los demás procedimientos que venimos trabajando, con las variables globales, el título de lo que vamos a hacer. Detectamos la variable t, que les asignamos de t del tamaño del archivo con la función getSize, y pasándole como parámetro la variable que tiene el string con el path y el nombre físico del archivo. Si el tamaño del archivo llega a ser 0, decimos que no hay empleado registrado, por lo tanto no hay listado para emitir. Y si no, similar a lo que hicimos con la búsqueda secuencial y con el listado previo a hacer el alta, creamos una variable de registro, nos posicionamos al comienzo del archivo, en el byte 0, desde el byte 0, esto lo pueden omitir porque por defecto toma 0, como comienzo del archivo. eh, Miramos el valor que nos devuelve, mientras ese valor que el tel devuelve, que es el valor del byte donde está apuntando el puntero, mientras sea menor al tamaño del archivo, lo que vamos a hacer es leyendo y mostrando. Leemos con el load y se lo asignamos a la variable de registro em, y antes de mostrar verificamos con un if. Si el estado del registro que acabamos de leer está en estado A, lo mostramos. Si no, no. Seguimos con el siguiente. O sea, esto se va a ir iterando dentro del while y se va a producir ya producto de este load, el puntero cambió de registro, por lo tanto verificamos que siga estando dentro de los registros del archivo, volvemos a leer el siguiente y así sucesivamente. Este mostrar empleado, por ahora, lo que hace es mostrarnos los 4 campos, uno debajo del otro. Ese sería básicamente una lista de empleados activos. Vamos a probarlo y después lo mejoramos. Entonces, si entramos en el punto 1, que es el del alta, vamos a ver que tenemos hasta ahora los 4 registros con los que venimos trabajando, pero hay uno, este tercer registro, el de Walter Gómez, está en estado de baja. Entonces, si entramos al listado, nos debería mostrar 3, nada más. Ahí están los 3 registros activos. Para mejorar este listado, podemos darle un formato de grilla o de tabla, que podría ser de esta manera. En la parte de mostrar, vamos a cambiarlo y en vez de hacer 4 prints sucesivos, vamos a ir tratando de armar el legajo, el nombre y apellido, sueldo y estado, uno a continuación del otro, en una única variable de string, y como para que aparezcan con un formato de una sola fila los 4 campos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, reemplazamos estos 4 prints por estas líneas de código. Una variable que va a ser de tipo string, que al principio está vacía. Y esa variable de string, lo que yo quiero es ir concatenando el legajo. Por ejemplo, el legajo 201, y que luego a continuación me muestre el nombre, Juan Pérez, y que luego a continuación el sueldo, y por último el estado. Y que esto respete, a su vez, el tamaño que nosotros teníamos previsto como máximo de cada campo. Para hacer eso, podemos declarar esta variable de tipo string, y después a esa misma variable le vamos concatenando estos campos que están en
la variable de registro M, que se la pasamos como parámetro a la función. Esa variable de registro M tiene los 4 campos del registro que queremos mostrar. El más igual es equivalente, es un formato de Python, que es lo mismo que poner que a la variable string de salida le asignamos lo que tiene hasta ahora más el nuevo string que le queremos concatenar. O sea que es el signo más, cuando los campos son, las variables son enteras o reales, hace la suma algebraica. Cuando es un string, lo que hace sirve de concatenación. O sea, lo pueden poner de esta manera o con el signo más igual. Eso es indistinto, es una notación acotada que tiene Python. Entonces, para mostrar el legajo, sabemos que se lo mandamos como parámetro mediante lo recibimos mediante esta variable de parámetro y está dentro del campo legajo. Esta función strip es el complemento, digamos, de la función ljust o ljust. El ljust lo que hace es alinear a la izquierda una variable de tipo string, completar con los valores que tenga y con el resto en blanco. El strip lo que hace es toma el contenido de ese string, de esa variable de tipo string, y le elimina los espacios en blanco. Como nosotros formateamos antes de grabar, cada vez que leemos ahora con el load un registro de un archivo, todos son string. Entonces lo primero que deberíamos hacer es sacarle esos espacios en blanco que le agregamos y con esta función format lo que hacemos es decirle que lo alinee a la izquierda y lo acomode hasta 15 espacios para poder mostrar el legajo. Lo mismo vamos a hacer con el nombre y apellido, con el sueldo y el estado, le eliminamos los espacios en blanco y lo vamos concatenando siempre dentro de una misma variable todo el texto, legajo, nombre y apellido, sueldo y estado, cada una de esas partes alineadas a la izquierda y que ocupe como máximo este contenido. De esa manera vamos a tener una fila, cada una de los empleados que vayamos mostrando va a respetar el mismo formato y al final lo imprimimos, ¿no? Imprimimos esta variable de tipo string. Sería el resultado algo así. Entonces lo vamos a probar. Entramos a la opción 4 de listado y ahora lo que me va a listar son los 4 campos, el contenido alineado. Eso aparece así porque desde el listado estamos llamando a la función mostrar empleado por cada registro que vayamos encontrando. Lo que nos faltaría ahora sería un encabezado, ¿no? Para que se sepa a qué corresponde cada columna. El encabezado iría una sola vez y lo podríamos poner acá antes de empezar a iterar y a mostrar el contenido de cada uno de los empleados. Con el encabezado usamos el mismo criterio. Una variable de tipo string a la que le vamos poniendo, en este caso, no el contenido de las variables de registro con sus campos, sino el título de las columnas del listado. Ahora vamos a poner así con el formato tradicional, entonces vamos a ir concatenando, pero ahora en este caso justamente los encabezados o los títulos de las columnas de la grilla que vamos a mostrar. Esto es un subrayado debajo de poder mostrar esos títulos. Y se hace, como les digo, una sola vez antes de empezar a mostrar el contenido de los registros. Entonces vamos a probarlo y en el listado va a aparecer así, ¿no? El título una sola vez y como usamos el mismo formato van a estar todos encolumnados. Esto es solo un detalle de presentación del listado para que lo puedan tener en cuenta, una cuestión de estética o prolijidad nada más. Bueno, ahora vamos a continuar, una vez que ya lo listamos, nos quedan 2 temas. Cómo a implementar el método de falso burbuja para ordenar registro de un archivo. Supongamos que ahora este listado de empleados activos lo queremos mostrar, como está apareciendo ahora, pero ordenado por número de legajo. En este caso justo ahora está apareciendo ordenado por número de legajo, pero si nosotros damos de alta, supongamos, un nuevo empleado, acá hay un empleado dado de baja, vamos a dar, supongamos, un empleado 299,
Y ese empleado le vamos a asignar un número de legajo cuyo orden estaría mezclado con el resto. Entonces, si lo llegásemos a listar, van a ver que aparece desordenado por número de legajos, porque depende cómo lo vayamos cargando. Supongamos que este listado lo queremos ordenar. Si todo el archivo lo queremos mantener ordenado, lo ideal sería que en el momento de la carga de cada uno de los registros de los empleados en el alta, cada vez que cargamos un empleado, deberíamos ordenar el archivo. Y eso nos aseguraría de que el archivo esté ordenado, por ejemplo, por número de legajos de manera permanente, ¿no? Luego de cada alta, un ordenamiento. Lo podríamos colocar, por ejemplo, acá, ¿no? Damos de alta al empleado y después de asegurarnos de que grabe el registro, a continuación podríamos llamar a un procedimiento de ordenamiento. Si hacemos eso y el archivo está permanentemente ordenado, nos habilitaría, por ejemplo, a que la búsqueda de cada empleado por número de legajo, en vez de hacerla secuencial, la hagamos de manera dicotómica. Esa sería una variante. Nosotros vamos a trabajar directamente acá en el archivo como para que les quede como ejemplo de cómo se programaría un ordenamiento eh, por el método de falso burbuja por número de legajo, para que parezca ordenado el listado, y después haríamos una búsqueda ahí dicotómica para que también veamos cómo se desarrolla esa búsqueda. Es decir que cuando vayamos a mostrar el listado, si bien las altas las pueden dar desordenadas por número de legajo como quieran, la idea sería que cuando entremos acá a listar, antes de empezar a mostrar los empleados, en algún momento de esta parte, llamar a un procedimiento de ordenamiento. Por ejemplo, acá vamos a poner ordena empleados. Este ordena empleados lo que va a llamar es a un procedimiento que va a utilizar el método de falso burbuja para ordenarlos. Bueno, como nosotros sabemos, acá vamos a empezar a desarrollar el método de ordenamiento sobre archivos, ¿no? Acá lo vamos a, como les vuelvo a repetir, lo estamos haciendo dentro del listado para verlo al listado ordenado. Por supuesto que el archivo va a quedar ordenado de manera permanente, pero cuando demos un nuevo alta no nos asegura el ordenamiento. Lo ideal sería mantenerlo ordenado de manera permanente, cada alta del archivo, de un registro en el archivo, ordenarlo, y al asegurarnos de que está siempre ordenado, hasta incluso deberíamos cambiar esa búsqueda secuencial por número de bajo que tenemos, que la usamos en el alta, en la modificación, en la baja, y la podríamos hacer dicotómica. Si solamente lo quisiésemos emplear acá, la idea del método de ordenamiento de falso burbuja, sabemos que nosotros usamos, así como trabajamos con arreglos unidimensionales o bidimensionales cuando queríamos ordenar una matriz por una determinada columna o un arreglo de registros, hacíamos dos for. Un for que va desde el comienzo de la estructura de datos, en este caso del registro, hasta el penúltimo registro. Y otro for anidado que va siempre del registro siguiente a donde estemos parados hasta el último registro, para ir haciendo comparaciones sucesivas. Para poder aplicar la misma lógica de trabajar con dos for anidados y con este criterio, nosotros sabemos que el archivo comienza, su primer registro va a estar en el byte 0. El dato que tenemos que averiguar para poder hacer esto es cuántos registros tiene el archivo. Esa es la primera incógnita que tenemos que resolver para poder implementar sobre un archivo el método de ordenamiento de falso burbuja. Porque cuando trabajamos con arreglos unidimensionales, bidimensionales o arreglo de registros en la memoria RAM, nosotros trabajamos con dimensión o el tamaño predefinido. O sea, le damos un tamaño previo, ese no lo podíamos modificar en tiempo de ejecución y por eso sabíamos cuántas filas o columnas como máximo tiene, cuántas instancias tiene nuestra estructura de datos que vamos a manipular. En este caso, un archivo no sabemos, porque en este momento tiene una determinada cantidad de registros cargados y después puede ir creciendo en el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para averiguar esta variable? Bueno, una alternativa sería esta. Por un lado, estando posicionados en el byte 0, en el registro de comienzo del archivo, podemos hacer la lectura de un registro, que sería leer el primer registro. En este caso,
estaríamos leyendo este registro, por ejemplo. El puntero va a empezar se va a posicionar en el byte siguiente de finalización del primer registro. Pero ese valor, el que está acá, en este ejemplo hipotético, es el 61, a su vez nos va a dar el tamaño del registro, porque como el registro empieza en el byte 0, estaría ocupando del 0 al 60, pero el posicionamiento actual del registro siguiente al primero leído, si lo obtenemos con el TEL, nos va a dar justamente el tamaño del registro. Entonces, si nos posicionamos al principio, lo leemos y le aplicamos un TEL, y lo que hay acá es el tamaño del registro, el tamaño del primer registro. Pero como nosotros tomamos la precaución de que todos los registros sean de tamaño fijo, porque formateamos los campos antes de grabar, no solamente con eso averiguamos el tamaño del primer registro, sino que ya sabemos cuál es el tamaño exacto de cada uno, de todos y cada uno de los registros del archivo. O sea que acá tenemos el tamaño del registro en byte, con esta operación. Por otro lado, sabemos que aplicando el getSize nos da el tamaño del archivo, que sería esto que está acá, que es el byte siguiente al último registro grabado. Pero como arrancamos en 0, ese valor que está acá, que lo devuelve el getSize, nos da a su vez la cantidad de bytes totales del archivo, el tamaño del archivo. Si tenemos el tamaño del archivo y tenemos lo que ocupa cada uno de los registros, haciendo la división entre los dos valores nos va a dar la cantidad de registros. Por eso es fundamental trabajar con archivos de longitud fija, no solo para que la modificación no falle, como vimos en videos anteriores, sino porque nos va a ir a permitir, por ejemplo, a respetar la lógica que habíamos aprendido de los métodos de ordenamiento de falso burbuja, o después vamos a ver ahora el de la búsqueda dicotómica, y con estos cálculos lo podemos obtener y vamos a tener la certeza de cuántos registros hay en cada momento en el archivo. ¿Por qué hacemos acá la división entera? La doble barra es lo que nosotros a nivel de algoritmos hacíamos así con el div. Porque el for en Python necesita que los parámetros sean enteros. Si yo le dejo la división real, el resultado es el mismo, pero esta variable va a tomar, el tipo de dato que va a tomar es un tipo de dato real. Supongamos en este ejemplo, daría 183 dividido 61, nos daría 3 registros. Pero la variable cantidad de registros tomaría el valor 3.0, porque acá encuentra una división real entre dos enteros. Al ser división real, asume que esta variable le va a dar un tipo de dato real, por más que divida entre dos enteros por el producto del operador. Y nos va a dar un error, se los anticipo, si quieren después lo prueban, porque esto necesita como parámetros siempre valores enteros. Entonces, para solucionar eso, pueden hacer así y hacen la división entera. O otra alternativa es hacer la división y lo pasan a entero antes de asignárselo a la variable. Entonces, esta variable, como es su primera asignación, en este momento pasa a ser entera. Son dos maneras diferentes de hacerlo. Sabiendo cuántos registros tiene el archivo, ya podemos ir hacer estas iteraciones sucesivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá adentro? Y empezar a comparar lo que está, por ejemplo, en el byte 0, porque es el primer registro que vamos a trabajar, y lo vamos a comparar con el que está en el siguiente. Para eso lo tenemos que hacer con posicionamientos, con el SIC, y lecturas. ¿Cómo nos posicionamos? Con el SIC. ¿Cómo nos posicionamos en el registro que queremos leer? Sabiendo que el tamaño del registro tiene determinados bytes, hacemos el producto del índice del for, que va a arrancar en 0, por el tamaño del registro. O sea que esto va a dar 0 la primera vez. Y lo leemos. Y lo cargamos en una variable auxiliar. Acá tenemos el primer registro del archivo, pero lo tenemos que comparar con el siguiente. Acá ahí ya vale J, perdón, vale I más 1, o sea, vale 1, porque con el I valiendo 0, el J vale 1. La primera comparación es primer registro del archivo contra segundo. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, posicionarnos con el índice J, multiplicarlo por el tamaño del registro. En el caso de que J valga 1, se va a ir a posicionar acá. Y lo leemos. Una vez que tenemos estas dos variables de registro
cargadas en este primer ejemplo con el primer y segundo registro del archivo, tenemos que comparar los legajos que están contenidos, porque este es el criterio de ordenamiento. Un criterio por número de legajo ascendente. Si el legajo que está en I es mayor al que está en J, o sea, el que está en el primer registro es más grande que el que está en el segundo, o el que está en el segundo es menor que está en el primero, depende de cómo lo quieren escribir, los tengo que cambiar. Los punteros ya se fueron moviendo producto de estos LOAD. Entonces, si los tengo que cambiar, tengo que volver a posicionar. Me posiciono en el registro correspondiente al índice I y grabo el valor que tengo en la variable J, variable auxiliar. Y después al revés, me posiciono en el índice J y grabo lo que tengo en I. Acá pueden poner un flash o no, porque en este caso ese flush que habíamos visto, como para refrescarlo, pero como estamos haciendo los ordenamientos de manera consecutiva y no estamos consultando en el medio otras cosas, no sería necesario. Cuando el J cambia de valor y el J ahora pasa a valer con el I valiendo 0, ahora el J vale, en vez de 1, vale 2, producto de estas iteraciones, ¿no? Empezamos con el J valiendo 1, después ahora el J vale 2, va a pasar lo mismo. Seguimos comparando el primer registro, si fue cambiado o no, respecto al siguiente. Y ahí respetamos el método de ordenamiento de falso burbuja con el cálculo previo de cuántos registros tiene el archivo en el momento que ejecutemos esto. Si lo volvemos a ejecutar en otro momento, va a cambiar, porque eso va a depender de cuántos registros se hayan grabado en cada momento. Y con esos dos for, hasta el penúltimo, el I, y hasta el último, el J, hasta el último registro, hacemos posicionamientos y lecturas, preguntas, y si en el caso de que haya que cambiarlos, nuevamente posicionamientos y grabación, con el DAM, con las variables auxiliares invertidas. Esa sería una estrategia como para poder implementar el método de ordenamiento de falso burbuja en los archivos, no teniendo un tamaño fijo de la estructura de datos como si lo teníamos antes con los arreglos en memoria RAM. Vamos a probarlo. Si nosotros entrásemos al alta, vamos a ver que va respetando el orden en que lo fuimos dando de alta. Este registro que está acá, como es activo, todavía está activo, debería intercalarse entre el 201 y el 415. Y a este lo debería ignorar porque está dado de baja. Si ahora lo listamos, vamos a ver el efecto que produce. Emite el listado, nada más que previo a la emisión, hizo el ordenamiento del archivo y ahí ya vemos los legajos ordenados de manera creciente. Así que ahí nos aseguramos de que está funcionando. Pero como les digo, por supuesto que los registros quedan ordenados físicamente en el archivo. De hecho, si vamos al alta, vamos a ver que ahora ya aparecen ordenados así. Y esto lo pusimos acá solo en el listado, solo los efectos de poder probar el método de falso burbuja si funciona bien. Y de esa manera ven cómo es ese algoritmo implementado sobre los archivos. Es decir, que si vamos al alta, van a ver que ya ahora cambió y aparece ya ordenado. Pero en el alta los puedo volver a romper ese ordenamiento las veces que quiera. Suponiendo que ahora tenemos este archivo ordenado, por medio del método de ordenamiento de falso burbuja, yo me aseguro de que estos datos que estoy mostrando y el archivo en este momento, en el momento de la emisión del listado, están ordenados. Si a mí se me ocurriese hacer una búsqueda ahí mismo, abajo del archivo, por número de legajo, podría invocar una función de búsqueda dicotómica, porque acá están ordenados de manera creciente por número de legajo. Vamos a hacer eso, después de mostrar el listado, acá abajo vamos a pedir un número de legajo, vamos a hacer la búsqueda dicotómica sobre el archivo, porque ahí sabemos que está ordenado, y de paso vemos cómo sería el algoritmo de búsqueda dicotómica como complemento al de búsqueda secuencial que ya veníamos usando desde el principio, de esta manera, haciendo un barrido hasta que se termine el archivo. Es decir que acá en el listar empleados, lo ordenamos, lo mostramos, y acá abajo vamos a hacer la llamada a una búsqueda dicotómica para ver si un legajo ingresado acá en este momento existe o no en el archivo. O sea, simplemente lo que pretendo hacer es esto, ¿no? Ingresar un legajo, cualquiera. Acá lo podríamos validar también, como habíamos hecho antes.
pero una vez que ingresamos ese legajo, llamamos a la búsqueda dicotómica, pasándole ese legajo. Si la búsqueda dicotómica me devuelve -1, quiere decir que no lo encontró, y si no, quiere decir que lo encontró. ¿Cómo hacemos la búsqueda dicotómica en una estructura del tipo archivos? Y a ver si podemos tratar de reusar lo que aprendimos en la búsqueda dicotómica de arreglos, matrices o arreglos de registros. Bueno, le vamos a copiar arriba de todo, arriba del ordena. Una vez que está ordenado y mostrado, le pedimos el número de legajo y se lo mandamos a esta función. La búsqueda dicotómica lo vamos a recibir al legajo, le puse ahí el nombre del parámetro L. En L tenemos el legajo que tenemos que buscar. Acá estarían las variables globales, se las pueden declarar una a continuación de otra, o así como lo veníamos declarando. Nos posicionamos en el primer registro del archivo, o sea, en el byte 0. Leemos ese registro y con el tel averiguamos el tamaño, como vimos recién en el método de ordenamiento de falso burbuja. Acá tenemos el tamaño del registro, y como son todos registros de longitud fija, son todos los registros iguales. ¿Cuántos registros tenemos? El tamaño del archivo dividido el tamaño del registro. Acá lo hice en una sola línea, ¿no? Antes lo había hecho desglosado para que vean cómo se iba calculando. Y acá con división real, división entera, para que esto me dé un número entero. O lo podrían poner la división real como hicimos antes, con un int acá adelante, ¿no? Son dos maneras equivalentes de hacerlo. Una vez que tenemos el tamaño del registro y la cantidad de registros, lo que nosotros tenemos que averiguar en la búsqueda dicotómica es el entorno de búsqueda que tenemos que ir acotando por intervalos. Vamos a suponer que tenemos una variable desde, nuestro comienzo va a ser el 0, y el hasta va a ser la cantidad de registro menos 1. Podríamos haber puesto así, el desde en 1 y el hasta en la cantidad de registros. Estos son cantidad de registros, o sea, el intervalo va a ir desde 1 hasta 4, por ejemplo. O desde 0 hasta 3. Es lo mismo, porque vamos a tratar de buscar en ese entorno de cantidades de registros. Les voy a dejar el 0 acá, pero después les cuento por qué me convendría esto. ¿Y cuál sería el punto medio? ¿En qué número de registro, no bytes, por ahora, estaría el comienzo de la búsqueda? Bueno, hacemos el desde más el hasta dividido 2, ¿no? Si tenemos acá un 0 y acá un 3, el punto medio nos daría 1.5, o sea, empezaría, como estamos haciendo con la división entera, nos daría comenzar a buscar desde el segundo registro. Si tuviésemos 5 registros, acá habría un 0, acá habría en el desde, en el hasta habría un 4, y me va a decir también, empezar a buscar en el segundo registro. Si habría 6 registros, empezar a buscar en el tercer registro y así sucesivamente. Por supuesto que no podemos hacer un SIG de esto, porque el SIG adentro necesita un número de bytes. Entonces, ¿cómo empezamos a buscar acá? En el registro del medio, en el registro 2, por ejemplo. Bueno, hacemos un SIG en ese número de registro multiplicado por el tamaño. Contando desde el 0. Como hicimos también, parecido al método de falso burbuja. Acá nos vamos a posicionar en el medio del archivo, pero en el comienzo, en el byte de comienzo de un registro. Porque no nos podemos posicionar automáticamente en cualquier lado. Tiene que ser en un registro medio, pero que ese puntero apunte al byte de comienzo de un registro. Si no, no va a poder leer el registro a través de un load. Entonces vamos a suponer que esto está en A, y son 3 registros los que tenemos cargados. Nosotros nos va a dar el desde, va a ir desde 0, y el hasta va a ir hasta 2, porque tenemos los registros 0, 1 y 2. Eso es lo que calculamos, el cálculo previo que hicimos acá. ¿Dónde nos vamos a posicionar? Supongamos en el registro 1, multiplicado por el tamaño del registro. Es decir, 1 por el tamaño del registro, nos vamos a posicionar acá. Si hubiese solo 2 registros y el punto medio me dice, bueno, empezá a buscarlo desde el 0,
multiplicaríamos 0 por el tamaño del registro, empezarlo a buscar acá. Si hubiese 4 registros y el punto medio, o 6 registros y el punto medio nos dice empezar a buscar por el registro 3, haríamos 3 por el tamaño del registro. Entonces va a decir, bueno, empezar a buscar desde este byte. Siempre le tenemos que dar al SIG una cantidad de bytes, pero que esa cantidad de bytes sea el comienzo de un determinado registro. Entonces, básicamente averiguamos nuevamente, de manera idéntica como hicimos con el método de falso burbuja, el tamaño del registro, cuántos registros hay, hacemos desde 0 hasta la cantidad de registros menos 1, pero la cantidad es la misma. Buscamos el punto medio, ese sí tiene que ser un número entero, y nos posicionamos en el número de bytes de comienzo del registro para ese registro medio que detectamos. Y lo leemos. Una vez que lo leemos, se lo asignamos a una variable de registro local, acá, tenemos que averiguar si el parámetro este que le estamos mandando, que es el legajo, coincide con el que acabamos de leer. Acuérdense que con la precaución de pasarlo a entero. Este int lo que va a hacer es, como este viene con string, va a desechar todos los espacios en blanco a la derecha y el contenido del string que le queda lo va a convertir en entero. También podríamos haber aplicado el slip, este que habíamos visto, el strip, digo, este que vimos, para que elimine los blancos y después pasarlo entero. Este método strip como que es el opuesto al LLJU. Este strip en este caso no sería necesario, va a actuar de la misma manera, porque lo hace todo la función entero. Desecha los blancos y pasa el contenido a un número entero. Y ahí compararíamos entero con entero. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Si no lo llegamos a encontrar en ese punto medio y el de este sigue siendo menor que el hasta, es decir, no se cruzan los intervalos mínimos y máximos de búsqueda, sabemos que no lo encontramos, pero que tenemos que seguir buscando. Entonces tenemos que ajustar el intervalo. Si el legajo es menor que el legajo que estoy buscando, llega a ser menor que el legajo en el registro medio del archivo, entonces quiere decir que estoy en la parte izquierda del intervalo. Por lo tanto, el hasta lo ubico en la parte media menos 1. O sea, me achico el intervalo. Si es al revés, lo que muevo es el límite inferior, ¿no? Acá estoy moviendo el límite superior. Entonces el límite inferior, el hasta no lo toco, pero el límite inferior va desde el medio más 1. Siempre estos son en cantidades de registro. Vuelvo a calcular el punto medio. Esto después se puede hacer de otras maneras, ¿no? Pueden tener una bandera booleana acá, el cálculo del punto medio de la lectura solo una sola vez, son distintas formas de resolverlo, pero la lógica es siempre la misma, y lo que estamos tratando de emular lo mismo que hacíamos en las estructuras de arrays unidimensionales, bidimensionales en la memoria RAM. Una vez que tenemos el punto medio, nos volvemos a posicionar y leemos. Siempre la precaución es de multiplicar el número de registro por el tamaño del registro para que el SIG apunte al byte de comienzo de un nuevo registro, ya en el intervalo más acotado. Lo leemos y volvemos, ¿no? Estamos siempre de manera iterativa dentro de un mientras. Si no lo encontramos y el desde todavía sigue siendo menor que el hasta, volvemos a ajustar el intervalo de búsqueda moviendo alguno de los extremos, calculando el nuevo medio, posicionándonos y leyendo. Cuando termina esto, hay dos maneras que termine. Porque nos quedamos sin intervalo de búsqueda, quiere decir que no lo encontramos, o porque sí lo encontramos. Si salimos porque lo encontramos, o sea, porque coincidió esto después de la última lectura, retornamos dónde lo encontramos. Donde lo encontramos fue en este registro, pero el byte es esto, por si nos queremos volver a posicionar. Y si no pasó esto, quiere decir que no lo encontramos y por lo tanto retornamos -1. Esa es la implementación de lo que ya conocíamos como método de búsqueda dicotómica, pero teniendo en cuenta o adaptándolo a la estructura de archivos, donde en todo momento en el archivo la cantidad de registros va creciendo, entonces en el momento de su ejecución tenemos que determinar cuántos hay, y a su vez teniendo en cuenta que no nos vamos a manejar con índices enteros, como sí hacíamos en los arreglos, sino que podemos emular ese manejo de índices enteros, pero cada vez que nos querramos posicionar
en un registro correspondiente a ese supuesto índice, lo tenemos que multiplicar por el tamaño del registro para que exactamente el puntero apunte a ese número de registro y en el byte de comienzo. Hecho esto, una vez que lo ordenamos, lo mostramos y hacemos esta prueba para hacer la búsqueda dicotómica. Si le mandamos este legajo, si lo encontró, si no lo encontró me va a devolver -1, entonces yo ahí vamos a mostrar que no lo encontró, y si no, que sí lo encontró. Y ahí vamos a probar a ver qué tal anda esta búsqueda dicotómica. Bueno, para hacer esta última prueba, volvemos a entrar al listado porque ahí es donde lo ordenamos y buscamos algo que está previamente ordenado. Ya aparece, como vimos antes, ordenado por número de legajo, y aparece esto, ingresa el legajo. Vamos a suponer que queremos buscar el legajo 201 y aparece encontrado. Así que quiere decir que hizo la búsqueda dicotómica y lo encontró al 201. Bueno, acá tenemos que volver a ingresar, lo ordena, podríamos haber hecho esto en un bucle repetitivo. Vamos a suponer que ponemos el 300 y me dice que no está. Vamos a hacer una prueba más, vamos a buscar el primer registro y ahí lo encuentra. Y si buscamos el último, por ejemplo, también lo encuentra. Y si ponemos un legajo fuera de ese listado, tampoco lo va a encontrar. Bueno, esa es una forma de eh, implementar, como les decía, la búsqueda dicotómica. Ustedes tienen que recordar que la búsqueda dicotómica siempre se implementa en una estructura de datos ordenados. Por eso previamente lo ordenamos, lo mostramos y después hacemos la búsqueda. Bueno, por ahora nada más, cerramos por acá y seguimos en otro momento. Chao.